vamos a verlo de esta manera. Ese consumo adicional que le estamos haciendo al motor, cuando yo piso acelerador a fondo, que quiero toda la potencia del motor, lo que hago es desconectarlo brevemente y de esa manera le quito esa carga adicional al motor y el motor puede entregarme más potencia. Al entregarme más potencia, entonces yo puedo conseguir esa potencia extra o esa aceleración extra antes de lo que la conseguiría si el alternador estuviera también haciéndole una carga mecánica al motor. Y de esta manera entonces podemos hacer que el motor sea más eficiente. Se anula eso, vecino, en muchísimos autos. Muchos técnicos lo anulan, lo quitan sin saber para qué es esa cajita, ese modulito que está en el negativo de la batería. Hoy nosotros estaremos tratando unos temas interesantes para todos ustedes, recordándoles que estamos a través hoy de cartverd.com y a través de Sereno TV. Buenas noches a todos nuestros seguidores, señores. Hoy no tenemos invitados, hoy los invitados somos nosotros. Hoy vamos a compartir este estudio con nosotros mismos y con ustedes que están ahí en sus casitas esperando por este gran programa. Así es que no se muevan de ahí. Nada, aquí como todos los, como diría Tres Nananina. Patines. Aquí como todos los martes. Esa es nueva. Tenemos que patentarla esa. Aquí como todos los martes, encantada de compartir con ustedes y invitarles, reiterarles que se mantengan ahí con nosotros. Porque aunque no hay invitados, el como quiera el programa va a ser interesante. Claro. Los invitados somos nosotros, señores. Eso está buenísimo así. Miren, vamos a hablar hoy, señores, de un tema que está muy en una tecnología que ya desde hace algunos años se viene aplicando en algunos vehículos, pero hoy en día aquí en República Dominicana está muy de moda que los autos traigan esta tecnología y se trata de los sistemas de gestión de energía. Así también como algunos sistemas de híbridos ligeros. Es un tema que algunos vehículos importados, por ejemplo, de Estados Unidos, de alta gama, de media gama, pues vienen equipados y los usuarios no lo saben. Se dan cuenta cuando el vehículo le presenta una falla y entonces ahí es cuando descubren que traen un sistema bastante sofisticado y que sus partes son muy costosas. Así es que no se muevan de ahí porque hoy se va a poner buena esta cabina. Bueno, señores, recordarles que los sábados se transmite a través de Valle Nuevo TV. Valle Nuevo TV en Constanza, al mediodía, están con nosotros también activos. Y nosotros traemos un tema que a todos nos interesa porque cada uno de nosotros quiere salpar, quiere dar el salto, quiere dar el brinco hacia la modalidad eléctrica. Al dar el brinco a la modalidad eléctrica, algunos todavía están indecisos de si es mejor híbrido o si es mejor de inmediato pasar a lo eléctrico full. Entonces, hoy ustedes van a escuchar por aquí, por cartverd.com y Facebook, qué usted debería hacer. Y les recordamos que si quieres, si tienes una idea adicional a la que nosotros tenemos, pues también nosotros soportamos soporte. La Esmera tiene muchas preguntas porque la Esmera quiere poner a la trocadora híbrida. Yo le digo que yo tengo que preguntar porque verdaderamente yo no sé de vehículos, yo solo que estoy aprendiendo, soy un aprendiz aquí. Y para eso, para que las personas más o menos sepan qué es lo que es un sistema de gestión, vamos a darle una pequeña definición. ¿Qué les parece? Claro. Bueno, vamos a iniciar por los sistemas de gestión de energía. Señores, miren, con el pasar de los tiempos, las legislaciones de los países que van más adelante que nosotros se han puesto cada vez más exigentes en busca de preservar el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Esto significa que presionan a los fabricantes, le ponen metas, le ponen cada vez meta más alta para que los fabricantes desarrollen tecnología que hagan que sus vehículos sean más amigables con el medio ambiente. Cuando hablamos de gestión de energía, estamos hablando de los primeros sistemas que fueron orientados a administrar de la mejor manera la energía eléctrica en el vehículo. Por ejemplo, desde hace ya muchos años tenemos algunos modelos y marcas de vehículos en lo que esa pieza tan importante en el vehículo, que es el generador de energía,
El generador de energía es la parte que se encarga de convertir la energía mecánica, o sea, el movimiento del motor, en energía eléctrica. Por eso es que en un carro convencional, cuando arrancamos el motor que ya está encendido, todos los consumidores, incluida la batería que se convierte también en un consumidor, ya en vez de ceder energía, reciben energía. Y esto es porque el generador convierte la energía mecánica del motor, o sea, el movimiento, en energía eléctrica. Entonces, ¿cómo empieza todo este cuento? Como diríamos en buen dominicano, inicia haciendo que los sistemas sean más eficientes. ¿Por qué? Porque, ya lo hemos dicho en otros de nuestros programas, la energía ni se crea ni se destruye. O sea, la energía se transforma, se convierte de un tipo de energía en otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder tener energía eléctrica en el auto, de alguna manera necesitamos energía mecánica, para que esa energía mecánica, o sea, ese movimiento, se convierta en energía eléctrica. Y, por otro lado, esa energía mecánica la obtenemos del combustible. De manera que el alternador o el generador, como lo conozcan, agrega una carga adicional al motor que a su vez se traduce en un consumo mayor de combustible. Dígase de otra manera, cuando tenemos un alternador grande y cuando tenemos un vehículo con muchos consumidores, tenemos una carga mayor para el motor y este tiene que consumir más combustible para poder ofrecer esa energía extra que le estamos quitando. Entonces, cuando se hace un sistema de gestión de energía, lo que tenemos es sistemas más inteligentes, no, sistemas más eficientes para administrar toda la energía eléctrica que se consume en el vehículo. ¿Cómo inicia esto? Inicia con un alternador o un generador que ya no es autónomo. En los vehículos convencionales tenemos un generador que siempre que el motor está encendido, ese generador de manera autónoma va a intentar mantener un voltaje estable en la batería. Generalmente anda alrededor de los 14.5, 14.6 voltios. Él va a intentar mantener siempre ese voltaje estable en la batería, aunque le pongamos o le quitemos consumidores. ¿Qué sucede en este caso? Sucede que esa carga que le está haciendo el generador al motor es una carga, vamos a decir, constante o directamente proporcional a la cantidad de consumidores que ponemos en el auto. Cuando encendemos el aire acondicionado, cuando encendemos las luces, toda esta carga eléctrica se traduce en una carga mecánica y, por otro lado, en consumo de combustible. Cuando incorporamos un alternador o un generador ya regulado de manera externa por otro módulo, por otra electrónica, que en algunos modelos era la unidad de mando o la computadora del motor, en otros modelos se incorporó una computadora específica para hacer ese trabajo, pues tenemos ya una mejor administración del consumo de energía. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a aprovechar al máximo la energía que se acumula en la batería y vamos a hacer que ese alternador o generador, en algunas condiciones de trabajo, incluso se desconecte. O sea, vamos a verlo de esta manera. Ese consumo adicional que le estamos haciendo al motor, cuando yo piso acelerador a fondo, que quiero toda la potencia del motor, lo que hago es desconectarlo brevemente y de esa manera le quito esa carga adicional al motor y el motor puede entregarme más potencia. Al entregarme más potencia, entonces yo puedo conseguir esa potencia extra o esa aceleración extra antes de lo que la conseguiría si el alternador estuviera también haciéndole una carga mecánica al motor. Y de esta manera entonces podemos hacer que el motor sea más eficiente. Estos fueron los primeros sistemas que aprovechaban de alguna manera la energía química que se guardó en la batería para suplir todos los consumidores momentáneamente, en lo que liberábamos el motor de ese peso adicional que le transferíamos a través del alternador. Este sistema fue avanzando. Luego teníamos ya entonces algunas estrategias, por ejemplo, de conservación de energía. Algunos vehículos ya un poco más modernos incorporaron algunas estrategias, como por ejemplo, si teníamos un problema de generación baja
teníamos un problema, por ejemplo, de que el voltaje del alternador bajaba por cualquier razón, empezábamos a desconectar a algunos consumidores. Podíamos, por ejemplo, bajar un poco la eficiencia del aire acondicionado. Podíamos, por ejemplo, ir desconectando a algunos consumidores de importancia media o de importancia baja para quitarle así esa carga adicional al alternador y que pudiéramos mantener siempre una cantidad de energía en la batería que nos garantizara el arranque en el momento de que fuera necesario. Siguió avanzando este sistema y se incorporó luego lo que llamamos el sistema Start-Stop. El sistema Start-Stop es un sistema en el que cuando el auto llega, por ejemplo, a la luz o cuando paramos el auto, desconectamos o apagamos el motor brevemente. ¿Qué logramos con esto, señores? La mejor manera de no contaminar o la mejor manera de bajar la contaminación es apagando el motor. Aunque fueran 5 segundos, pero esos 5 segundos que el motor está apagado, no está consumiendo combustible ni está liberando gases tóxicos al ambiente. Entonces, esta nueva función se agrega a lo que es todo el sistema de gestión de energía, que era el encargado de calcular de manera precisa cuándo se debía apagar el motor, cuándo se cumplían todas esas condiciones necesarias para que pudiéramos apagar el motor. Por ejemplo, teníamos que saber que había un conductor en el auto, y esto en algunos modelos el sistema podía darse cuenta si teníamos, por ejemplo, el cinturón puesto. Teníamos que saber que el conductor estaba manejando el auto. No podíamos tener el volante girado más que 90 grados de volante, porque podía ocurrir que si yo tenía el volante girado más de 90 grados y el motor se apagaba, yo me quedaba muy relajado, el motor apagado. Cuando el motor encendía de nuevo, yo podía arrancar hacia un lado. Entonces, esas eran de las condiciones, algunas de las condiciones necesarias para que el sistema Start-Stop apagara brevemente el motor. Entonces, apagando el motor, aprovechábamos al máximo la energía química que acumulábamos en la batería. Y entonces, parte de esa estrategia, ¿qué hacía? En los momentos en los que necesitábamos frenar el auto, porque nos vamos a detener en la luz, porque vamos a reducir de velocidad, en esos momentos hacíamos funcionar el generador a máxima capacidad, y al hacerlo funcionar a máxima capacidad ayudábamos a frenar el auto. O sea, convertíamos parte de la energía de movimiento del auto en energía eléctrica para guardarla en la batería, y luego cuando llegábamos entonces a la luz roja o al momento donde parábamos el auto, podíamos apagar el motor y todos los consumidores entonces aprovechaban esa energía que estaba ahí guardada en la batería. Esto supone unos cambios muy importantes en lo que son algunos componentes, por ejemplo, del auto. Para que el auto pudiera funcionar y garantizar una longevidad o una vida larga de todos sus componentes, eran componentes especiales. Y aquí sí quiero que los usuarios y los técnicos pongan atención. Para poder tener un buen sistema de gestión de energía, incluido lo que es la función Start-Stop, necesitamos una batería que cumpla con los requerimientos de este sistema. Podemos definirle, podemos indicarle cómo viene simulada el Start-Stop para que nuestros oyentes puedan tener identificarlo una idea, en identificarlo el auto. En vehículos, sí, claro. cuando se montan en el auto. Bueno, es casi universal un símbolo de una A con una flechita recirculando como encendido automático. O sea, una flechita girando y la A de automático. Este indicador aparece en el tablero de instrumentos, y a través de este indicador el sistema también nos informa cuando las condiciones son propias para que el sistema pueda funcionar y cuando no. ¿Por qué? Porque cuando las condiciones no eran apropiadas o no eran las necesarias para que el motor se apagara, aparecía este símbolo con una barra de tachado. O sea, diciéndote, el sistema Start-Stop no está disponible. No necesariamente error. Cuando hay un error, pues ya aparece en rojo, aparece otra indicación, te puede dar incluso el texto de Start-Stop error. Pero le decía al conductor cuando el sistema no estaba listo para funcionar. Y también muchos modelos,
casi todos, traían un botón o traen un botón para poder desconectar este sistema. ¿Por qué? Porque a algunos conductores no les gusta, porque en algunas condiciones de manejo también es un poco molesto. Por ejemplo, si estamos en un embotellamiento, en un tapón, un tránsito muy pesado, constantemente el motor va a estar parando y arrancando. Entonces puede suceder que el aire acondicionado llegue a calentarse un poco, que tengamos la sensación de que qué va a pasar, no va a arrancar, aunque el sistema, siempre que el motor se apaga, es porque tiene la posibilidad de volver a arrancar. O sea, usted se imagina, vecino, que no pueda, que usted en un semáforo él se apaga automático y la batería esté muerta. No, o que tenga alguna deficiencia en el motor de arranque. Bueno, porque eso hay que aclararlo. Exactamente, eso era lo que iba a comentar antes de la intervención suya. Dentro de los cambios, y vamos a ir un poco para atrás para entender un poco la configuración del sistema. Dentro de los cambios mecánicos que sufre un sistema con Start-Stop es un motor de arranque especial. Algunos fabricantes llaman a este motor de arranque un motor de arranque reforzado, un motor de arranque para taxitas, por ejemplo, lo del grupo Volkswagen, que preparan los autos para taxi, otros fabricantes también. Y tenemos un motor de arranque que aguanta más encendido que un motor de arranque convencional normal. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que un vehículo con el sistema de Start-Stop va a arrancar mucho más veces que un vehículo convencional. Obviamente. También van equipados con una batería especial. Algunos modelos traen una batería que sus siglas significan AGM, o sea, vienen marcados con AGM. AGM es una batería que algunos técnicos la llaman batería de gelatina, pero no es así. Es una batería en la que el electrolito viene líquido, pero está contenido en una esponja de fibra de vidrio. Por eso cuando esta batería la volteamos, el electrolito no sale, porque está en esa esponja de fibra de vidrio. Esta es una batería mucho más eficiente que una batería convencional de plomo y ácido. Ahora hay una tecnología nueva de una batería de un ácido especial, un electrolito especial. Pero lo importante es saber como usuario y como técnico que hay una batería especial para el vehículo que viene equipado con Start-Stop. Algunos modelos, incluso si no se equipa el auto con esa batería que es adecuada para que el sistema funcione, pues el sistema no se activa. Hay algunos modelos, algunas marcas que pueden identificar si la batería no es la correcta, y algo que va a sentir el usuario o que va a notar es que su bello sistema de Start-Stop pues ya no funciona. Entonces vecino, una pregunta. ¿Y entonces se quedaría funcionando el sistema normal? Exactamente. Y el usuario no lo siente. Todo lo demás funcionaría normal, pero la función de parada y arrancada del motor no va a funcionar. Porque como le comenté al inicio, para el sistema parar el motor debe tener la garantía de que va a volver a arrancar. ¿Tenemos un dato concreto del ahorro de combustible con esos sistemas adicionales? Es relativo. Es relativo. ¿En qué sentido? Es relativo al tránsito. Por ejemplo, si vamos en carretera, no significa gran cosa, porque en carretera el motor no va a parar nunca. Si estamos en un tránsito muy congestionado, va a llegar un momento en el que el sistema no va a parar, porque al hacerlo con tanta frecuencia, llega el momento en el que la batería baja su capacidad y no va a parar. Entonces es relativo. Está diseñado para un tránsito fluido, no un tránsito tan pesado como el que tenemos en algunas horas aquí en República Dominicana, pero puede agregar alrededor de un 2 a un 3% de ahorro si el sistema está bien preparado, si está funcionando bien. Pero ¿y ese tipo de sistemas vienen en algún tipo de vehículo en específico, en alguna marca? No, ahora mismo lo están usando muchos fabricantes en varias marcas. Generalmente viene equipado en los motores, en los vehículos que son llamados Blue, las versiones Blue, las versiones que son más limpias, más amigables con el medio ambiente. Algunos fabricantes le llaman de manera distinta, algunos fabricantes le llaman Idle, Intelligent Idle, o sea, como que en la marcha mínima inteligentemente se para y arranca. Algunos fabricantes le llaman Start-Stop. En algunos modelos, por ejemplo Blue Motion, como lo del grupo Volkswagen, viene equipado en diferentes modelos de diferentes marcas, pero la técnica de funcionamiento y lo que se persigue, el fin, es prácticamente el mismo. Es parar el motor el mayor tiempo posible para convertir ese ahorro en
limpieza del medio ambiente. Vecino, aquí que hay muchas personas que no saben absolutamente nada de vehículos. Pero mucho. Hay un porcentaje. Sí, muy alto. bueno, algunos usuarios ven que su motor se para y se preocupan, se asustan. De hecho, cuando llegaron los primeros modelos, habían usuarios que se ponían muy nerviosos. En algunos modelos el sistema se reactiva cuando, por ejemplo, se suelta el pedal de freno. En otros modelos el sistema se reactiva cuando, por ejemplo, tocamos el pedal de acelerador. Por ejemplo, si se combina el sistema de start-stop con el sistema de auto-hold, que es el sistema en el que el freno se queda activo para que podamos liberar el pie del pedal de freno y relajarnos en el tapón, por ejemplo, en estos modelos el sistema arranca nuevamente el motor cuando tocamos el pedal de acelerador. El auto-hold, cuando yo me paro en el semáforo o me paro en cualquier lugar que tengo que detenerme por HR, yo puedo descansar el pie. El auto se queda estacionario ahí. Es correcto. Aunque yo tenga el drive puesto. Aunque tenga la del drive. Este sistema funciona, y bueno, ya no estamos desviando un poco, pero para que sepan. Este sistema funciona con la electrónica del ABS y lo que hace el sistema es que con la misma fuerza con que usted paró el auto, con que usted lo frenó, hay unas válvulas que se quedan cerradas y mantienen las 4 ruedas del auto frenadas con esa misma fuerza. De manera que no importa que usted detenga el auto en una cuesta hacia arriba, en una cuesta hacia abajo, el auto se va a quedar detenido con la misma fuerza que usted lo paró, lo frenó. Entonces usted libera el pedal de freno, se relaja, aunque el vehículo esté en D, el motor puede seguir encendido. Si tiene este sistema combinado con el start-stop, el motor va a parar y en el momento que, por ejemplo, tocamos el pedal de acelerador, automáticamente se libera el freno, arranca el motor y podemos seguir conduciendo. Y descansa el pie ahí, ¿verdad? Descansa el pie. Entonces, vecinos, díganos algunos signos o síntomas que nosotros las personas que no sabemos casi de vehículos nos podemos dar cuenta que el sistema del vehículo está funcionando o está fallando, o mejor dicho, no está fallando antes de que venga el problema, ¿verdad? Sí, bueno, algo muy importante, y esto sí que algunos usuarios lo han sentido de algunas marcas, por ejemplo, es que como el sistema monitorea constantemente la batería, el sistema puede evaluar incluso la vida útil de la batería. Y eso es importante. Cuando ponemos una batería nueva en un auto que tiene gerencia de carga, debemos decirle al auto que le pusimos una batería nueva. ¿Por qué? Porque el auto va calculando, este sistema va calculando la vida útil de la batería. Él sabe que la batería se va poniendo viejita. Entonces cada vez, a medida de que pasa el tiempo y de que se van dando arranque, el sistema de gestión de energía va llevando la batería un poco más suave. Ya sabe que se va poniendo viejita, ya va apagando el auto con menos frecuencia, va apagando el motor. Algunos consumidores, por ejemplo, cuando tenemos el auto apagado, que estamos consumiendo la energía de la batería, algunos consumidores se desconectan prematuramente. ¿No te fallan las luces, cosas así? ¿No te fallan? No, las luces, por ejemplo, como son muy importantes para el auto, es lo último que se interviene. De hecho, casi nunca se intervienen. Pero, por ejemplo, si tenemos si tenemos el radio encendido y ya tenemos una batería viejita, lo que va a hacer el sistema de gestión de energía es apagar ese consumidor para que no le consuma la energía de reserva de la batería y que podamos hacer un arranque cuando vayamos a mover el auto. Entonces, los primeros síntomas que va a sentir el usuario es que el start-stop va a funcionar con menos frecuencia. Si usted tiene un auto equipado con start-stop y usted ve que ya el sistema no funciona como antes, es un signo de que su batería ya se está poniendo viejita. En cualquier momento su batería muere. Sí. Entonces deberías en ese momento, porque por ejemplo, mira, ahora hay muchos temas. Yo tengo muchos amigos, ojalá estén mirando el programa, que están preparados para trabajar ya en estos vehículos, pero estamos cortos todavía de tecnicismo en esas marcas. Sí. En ese sistema. Porque hay mucha gente desorientada con el tema de que voy a comprarme un vehículo que tenga el sistema start-stop, que esté moderno, que esté híbrido, pero ellos preguntan, los usuarios, ¿quién me lo va a reparar luego? Porque lo que pasa es que estamos muy desconocidos de lo que podemos trabajar en esos sistemas, excepto de las casas que traen los autos. Por ejemplo, en la marca suya, bueno, pues las casas resuelven hasta que tienen cierta edad, pero de ahí para allá se coge lucha. Sí, ya después los técnicos en talleres externos tienen que hacer los trabajos. La verdad es que
como acabamos de decir, para el usuario, básicamente este síntoma, que el vehículo ya, el start-stop, deja de funcionar con la misma frecuencia hasta que llega un momento que ya no funciona. Entonces, cuando usted como usuario tenga ese síntoma, es una alerta de que su batería ya se puso muy viejita y ya no tiene esa capacidad de arrancar el motor como antes. Entonces, a nivel técnico, para hacer un diagnóstico adecuado de todo el sistema de start-stop, incluido el alternador, pues ya se necesitan equipos que puedan leer, por ejemplo, un historial de cómo se comportaron los consumidores en el auto, que pueda hacer una prueba de la batería. Este tipo de batería pues ya no se prueba con esos probadores convencionales que teníamos, que eran unas resistencias que se ponían rojo vivo. Sí, este tipo de batería pues ya se prueban con probadores más modernos, probadores le llaman probadores fríos, que analizan la batería químicamente, la analizan de otra manera y pueden entonces hacer un diagnóstico de la vida útil de la batería de una manera más precisa. También algunos modelos pueden probar la batería con el mismo sistema de gestión de carga, pero para eso hay que tener un equipo de diagnóstico que le permita entrar al sistema de gestión de carga y hacer esa prueba de la batería, y no solo de la batería. A través del sistema de gestión de carga podemos probar también cómo está funcionando el generador. Para que algunos técnicos sepan o conozcan la información, en un sistema de gestión de carga podemos tener un momento en el que la generación esté baja y no significa que hay un problema con el sistema. Por ejemplo, si tenemos suficiente carga en la batería, es probable que momentáneamente el generador se desconecte o baje su eficiencia, y aunque tuviéramos los consumidores puestos como las luces, el aire acondicionado, podemos ver un voltaje en la batería bajo, alrededor de los 12.5 o incluso más bajo, y no significa esto que hay un problema. Simplemente significa que el sistema de gestión de carga está aprovechando la energía que está en la batería para que el motor en ese momento no tenga esa carga adicional que le ofrece el alternador. Entonces, vecino, ¿cuáles son los problemas eléctricos que son más comunes en los vehículos? Con start-stop. Por ejemplo, bueno, algo que sí puede ver tal vez el usuario y el técnico obviamente sí, es que en uno de los polos de la batería, específicamente en el polo negativo, ahora tenemos una pequeña unidad, tenemos un pequeño sensor. Que se anula eso, vecino, en muchísimos autos. Muchos técnicos lo anulan, lo quitan, sin saber para qué es esa cajita, ese modulito que está en el negativo de la batería, de su batería. O sea, cuando usted va a cambiar el terminal de batería, el polo de batería, por favor, tiene que ponerlo. Claro. O comprar el cable original, que es el que viene con el módulo. Porque de repente el módulo no se reemplaza, no se desconecta y se quita. Viene originalmente pegado del cable. Bueno, para que los usuarios sepan y también los técnicos, ese pequeño dispositivo que está colocado en el polo negativo, es un sensor que permite saber cuál es la temperatura de la batería y también permite saber cuánta energía entra y sale en la batería. O sea, es un sensor que mide la cantidad de corriente que entra y sale a la batería. Recuerden que le acabo de comentar que el sistema tiene que saber de manera precisa cuánta energía tiene la batería, de modo que para eso tiene que saber cuánta corriente entró y cuánta corriente salió, o sea, con cuánta energía cargamos la batería y cuánta energía le estamos extrayendo a la batería, para poder calcular de manera precisa cuánta energía queda de reserva en la batería y así poder garantizar el arranque después de que paramos el motor. Entonces, no se debe anular este sensor. Anular este sensor va a incapacitar al sistema de gestión de energía de funcionar, operar adecuadamente. Es probable que al anular este sensor, el alternador, al no tener ya un control de la cantidad de energía que entra y sale de la batería, pues no funcione. En algunos modelos tal vez funcione, pero no de manera precisa, y no sería correcto. Algunos modelos también necesitan un ajuste, una calibración, una programación, podríamos decir, de este sensor, si es cambiado, si es sustituido, al igual como de la batería misma.